propietario de restaurante, expulsa a gritos a un hombre de la calle que pedía un plato de comida. 5 años después, el hombre regresa al restaurante tras ganar la lotería y hace algo increíble. En una pintoresca y tranquila ciudad, había un restaurante que se destacaba entre los demás, no solo por la calidad excepcional de su gastronomía, sino también por su ambiente acogedor y atractivo. El establecimiento estaba decorado con elegancia rústica, mesas de madera pulida y sillas cómodas, mientras que las paredes exhibían cuadros que retrataban escenas de la vida cotidiana local. En el centro del salón, una chimenea de piedra añadía un toque de calidez y encanto, especialmente en los días fríos de invierno. El propietario del restaurante, un hombre de mediana edad llamado Carlos, exhibía una figura imponente con su estatura media y postura confiada. Sus cabellos, ya mostrando signos de encanecimiento en las sienes, le conferían un aire de madurez y experiencia. Sin embargo, sus ojos eran el espejo de su alma, alternando entre la intensidad ardiente de su pasión por la cocina y la serenidad tranquila de quien había encontrado su verdadero propósito en la vida. Carlos era una figura bastante conocida en la ciudad, no solo por su innegable talento culinario, sino también por su temperamento fuerte y decidido. Su personalidad marcante le valía tanto admiración como cautela por parte de sus empleados y clientes. Además, Carlos tenía una preocupación casi obsesiva con el aspecto financiero de su negocio. Cada decisión tomada, cada ingrediente seleccionado y cada plato servido eran cuidadosamente calculados para garantizar la rentabilidad del restaurante. Creía que el éxito de su establecimiento estaba intrínsecamente ligado a su capacidad para gestionar eficientemente las finanzas. Esta preocupación constante con el dinero era evidente en su enfoque meticuloso para reducir desperdicios, negociar con proveedores y optimizar los precios del menú. Aunque algunos podrían interpretar esta actitud como mezquindad, para Carlos, era una cuestión de supervivencia y prosperidad. Sabía que, en el competitivo mundo de la gastronomía, solo los más astutos y financieramente sagaces podrían mantenerse en la cima. En una tarde particularmente concurrida, cuando el restaurante de Carlos bullía de actividad y el aroma de platos cuidadosamente preparados impregnaba el ambiente, un hombre en situación de calle hizo su discreta entrada en el establecimiento. Su apariencia era la de alguien que había enfrentado tiempos difíciles. Cabellos desaliñados y barba sin afeitar, ropa desgastada y sucia que colgaba flojamente en su cuerpo delgado, y zapatos casi deshechos que apenas protegían sus pies cansados. Su rostro, aunque marcado por las adversidades de la vida en las calles, aún retenía vestigios de una época en que su situación era muy diferente. Había una historia detrás de esos ojos que, a pesar de estar empañados por la tristeza, brillaban con una esperanza tímida. Ese hombre, alguna vez considerado una persona normal por la sociedad, había vivido una vida común hasta que una serie de infortunios lo llevó a su situación actual. Quizás fue la pérdida de un empleo, una enfermedad inesperada o un revés financiero lo que desencadenó su descenso a la desesperación. La calle se convirtió en su hogar involuntario, cada día una lucha por la supervivencia, pero en algún lugar dentro de él, la llama de la esperanza aún ardía, aunque débil. Al acercarse al mostrador con pasos vacilantes, el hombre parecía fuera de lugar en ese ambiente elegante y sofisticado del restaurante. Su presencia era un recordatorio incómodo del contraste flagrante entre los mundos dentro y fuera de esas paredes. Se movía con una cautela que denotaba no solo su incomodidad física, sino también la aguda conciencia de su situación actual y el abismo que lo separaba de los otros clientes, inmersos en sus conversaciones y comidas. Con una voz ronca y baja, que apenas lograba cortar el murmullo del restaurante lleno, el hombre hizo un pedido simple por un poco de comida. Sus manos, temblorosas y marcadas por el frío y el hambre, sostenían el mostrador con una mezcla de esperanza y desesperación, evidenciando el largo periodo en que había sido privado de una comida decente. Sus ojos bajos evitaban el contacto directo, como si fuera consciente de su condición y no quisiera imponer su presencia. Carlos, por otro lado, estaba completamente inmerso en el caos controlado de su restaurante. El sonido de las sartenes, los pedidos siendo llamados y las demandas constantes para mantener el alto estándar de calidad de su establecimiento lo envolvían en un manto de estrés.
Cuando el pedido tímido del hombre de la calle llegó a sus oídos, fue como si una chispa hubiera encendido la mecha de su paciencia ya desgastada. Girándose bruscamente hacia el hombre, Carlos dejó escapar una torrente de frustración acumulada. Su voz, normalmente calmada y controlada, se elevó en un tono que resonó por el restaurante, cargada de irritación e impaciencia. «No puedes simplemente entrar aquí y pedir comida. Esto no es un refugio», exclamó, las palabras saliendo casi automáticamente, sin la consideración habitual que dedicaba a sus clientes. La tensión del día, sumada al pedido inesperado, había roto momentáneamente la barrera de profesionalismo que Carlos normalmente mantenía. El hombre de la calle, sorprendido y aturdido por la reacción repentina de Carlos, sintió un golpe de humillación cortar su corazón. Había entrado en el restaurante impulsado por una necesidad básica y un atisbo de esperanza, sin imaginar que su mera presencia desencadenaría tal respuesta. Las palabras de Carlos, duras e implacables, resonaron en sus oídos, ampliando la sensación de rechazo e inferioridad que ya lo acompañaba desde hace tiempo. Sus ojos se llenaron de tristeza y bajó la cabeza, incapaz de comprender la necesidad de tanta grosería. Un simple «no» habría sido suficiente para negar su solicitud, pero la forma en que fue tratado lo hizo sentirse aún más insignificante y despreciado. La humillación ardía en su pecho, mezclándose con el hambre y la desesperación que ya eran sus constantes compañeros. Con un suspiro ahogado, se alejó del mostrador, la tristeza pesando en sus hombros mientras se dirigía silenciosamente hacia la salida, dejando atrás el restaurante que, por un breve momento, representó una chispa de esperanza en su difícil jornada. Para Carlos, el dueño del restaurante, aquel incidente se desvaneció rápidamente en medio del ajetreo del día a día. La forma inhumana en que había tratado al hombre de la calle no ocupó un espacio significativo en su mente, ya que estaba constantemente inmerso en las demandas de su negocio, enfocado en mantener la calidad de sus platos y la satisfacción de sus clientes. Para él, aquel momento fue solo un breve arrebato de irritación, una pequeña desviación en la rutina del restaurante que pronto fue olvidada. Sin embargo, para el hombre de la calle, aquella experiencia fue un golpe profundo que nunca olvidaría. El rechazo y la humillación que sintió ese día resonaron en su memoria, ampliando la sensación de desamparo y aislamiento que ya formaban parte de su vida. Aquel momento de deshumanidad se convirtió en un hito en su viaje, un doloroso recordatorio de la indiferencia y la crueldad que a veces emanan incluso de lugares que prometen confort y acogida. Mientras seguía por las calles, llevando consigo la tristeza de aquel encuentro, se preguntaba si algún día encontraría un lugar donde su presencia no fuera motivo de desprecio, sino de compasión y humanidad. Inspirado por esa dolorosa experiencia, el hombre de la calle decidió que era hora de cambiar su situación. Con determinación renovada, comenzó a buscar oportunidades de trabajo, incluso las más humildes. Sabía que el camino sería difícil, pero estaba dispuesto a enfrentar los desafíos para reconstruir su vida. Después de muchos intentos y rechazos, finalmente consiguió un empleo en un pequeño taller de reparaciones, donde su habilidad manual y disposición para aprender rápidamente fueron reconocidas. Aunque el trabajo era arduo y la remuneración modesta, lo abrazaba con gratitud, pues representaba un paso crucial para salir de las calles y recuperar su dignidad. A medida que pasaban los días, el hombre trabajaba incansablemente, ahorrando cada centavo que ganaba. Alquiló una pequeña habitación, dejando atrás la vida en las calles. La transformación en su vida era notable. Cambió las ropas desgastadas por otras más adecuadas al ambiente de trabajo, y su postura y expresión reflejaban la esperanza y el orgullo de quien estaba reconquistando su lugar en el mundo. Con el boleto de lotería en mano, el exhabitante de la calle intentó mantener sus expectativas bajo control. A pesar de haber superado tantos obstáculos y reconstruido su vida con esfuerzo y determinación, la idea de confiar en la suerte para un cambio aún más significativo le parecía casi irreal. Había aprendido, de la manera más difícil, a valorar cada logro, cada paso dado hacia la estabilidad. El juego de azar, con sus promesas inciertas, no se alineaba con la realidad concreta que había experimentado. Sin embargo,
en algún lugar en lo profundo de su corazón, una pequeña llama de esperanza aún ardía. El boleto de lotería se convirtió en un símbolo de esa esperanza, una representación física del «y sí» que resonaba en su mente. Guardó el boleto en un lugar seguro en su casa, sin prestarle mucha atención, ya que el sorteo estaba programado para ocurrir solo dentro de un mes. En su rutina diaria, el boleto se convirtió en un recuerdo lejano, una posibilidad remota que, aunque no ocupaba constantemente sus pensamientos, aún mantenía viva la idea de que, tal vez, la suerte podría sonreírle de una manera que nunca había imaginado. Un día, tras una jornada agotadora de trabajo, el exhabitante de la calle había olvidado por completo el sorteo de la lotería. Fue solo cuando su jefe, aún entusiasmado con el juego, preguntó si había revisado el boleto que el recuerdo del mismo resurgió en su mente. Inicialmente, sonrió ante la pregunta, encontrando graciosa la persistencia de su patrón en creer en la suerte. Al llegar a casa, revolvió sus cosas hasta encontrar el boleto, que ahora parecía un pedazo de papel sin importancia. Sentándose en la mesa de la cocina, accedió al sitio web oficial de la lotería para verificar los números sorteados. Con el boleto en una mano y el ratón en la otra, comenzó a comparar los números, sin muchas expectativas. Uno a uno, los números del boleto coincidían con los sorteados. Al principio, no lo creyó, pensando que estaba viendo mal o que era una broma del destino. Pero a medida que la realidad de lo que estaba sucediendo comenzó a establecerse, una ola de emociones lo golpeó. El boleto que había comprado casi por obligación estaba premiado con un valor impresionante de $30 millones. El descubrimiento fue abrumador. Se levantó, mirando el boleto varias veces, tratando de asimilar la magnitud de lo que eso significaba. Ese pedazo de papel, que había guardado sin mucha consideración, se había transformado en el vehículo de una transformación de vida que nunca se había atrevido a soñar. Tras el sorprendente hallazgo, el hombre tomó las medidas necesarias para reclamar su premio. Con el corazón acelerado y aún incrédulo, se dirigió a la sede de la lotería, donde pasó por todos los procedimientos de verificación y seguridad. Cuando finalmente recibió el cheque con el valor de $30 millones, sintió una mezcla de alivio, alegría y una profunda gratitud. Una de sus primeras acciones fue ayudar a su jefe, el hombre que lo había animado a comprar el boleto de la lotería. Le ofreció una generosa suma de dinero para expresar su gratitud y para ayudarlo a expandir su negocio. Su jefe se emocionó con el gesto, y la relación entre ellos se fortaleció aún más. A pesar de la inmensa fortuna que ahora poseía, el hombre optó por vivir de manera simple y modesta. Compró una casa cómoda, pero no extravagante, y un coche que satisfacía sus necesidades sin ostentación. Para él, la riqueza no estaba en los bienes materiales, sino en la capacidad de vivir sin preocupaciones financieras y de ayudar a los demás. Se convirtió en un gran partidario de organizaciones que cuidaban a personas en situación de calle. Recordando su propia experiencia y las dificultades que enfrentó, donó generosamente a albergues y programas de asistencia, deseando proporcionar esperanza y oportunidades a aquellos que aún luchaban por salir de las calles. Su historia se convirtió en una inspiración para muchos, un ejemplo de cómo la suerte puede cambiar la vida de alguien, pero también de cómo la generosidad y la compasión pueden transformar la suerte en un legado de bondad y ayuda al prójimo. A pesar de su nueva vida y de las acciones positivas que emprendía, el exhabitante de la calle no podía olvidar el incidente en el restaurante. Aquel momento de humillación aún resonaba en su mente, un recuerdo amargo que contrastaba con su realidad actual. Se preguntaba frecuentemente si debería volver al restaurante para enfrentar a Carlos, el hombre que lo había expulsado de forma tan cruel. Por un lado, sentía un fuerte deseo de dar una lección de moral a Carlos, demostrarle cómo la vida puede dar vueltas inesperadas y cómo la compasión debería ser una virtud innegociable. Por otro lado, una parte de él deseaba vengarse, hacer que Carlos sintiera en carne propia lo que era ser tratado con desprecio e indiferencia. Tras mucha reflexión, el exhabitante de la calle decidió que era hora de enfrentar su pasado y regresar al lugar donde había sido humillado. Aunque parte de él deseaba seguir un camino más elevado,
la necesidad de justicia y de hacer que Carlos entendiera el impacto de sus acciones habló más alto. Elaboró un plan cuidadoso para su venganza, uno que no involucraría violencia, pero que dejaría una marca imborrable en la memoria de Carlos. Antes de poner su plan en acción, el exhabitante de la calle elaboró cuidadosamente cada detalle de cómo se vengaría de Carlos. Sabía que necesitaba ser reconocido, pero de una forma que lo dejara en control de la situación. Decidió presentarse como un cliente distinguido y próspero, alguien que pudiera ganar la admiración de Carlos antes de revelar su verdadera identidad. Para ello, invirtió en un traje elegante que reflejara su nueva posición financiera. Escogió un traje a medida, zapatos pulidos y un reloj de marca, asegurando que su apariencia fuera impecable. Con su nueva apariencia, sería tratado con el respeto que le fue negado en el pasado. Luego hizo una reserva en el restaurante de Carlos bajo un nombre falso, asegurando que su verdadera identidad permaneciera oculta hasta el momento adecuado. Al llegar al lugar, vestido de manera elegante y sofisticada, se sorprendió al ver el estado decaído del restaurante. Las paredes que antes eran vibrantes ahora parecían descoloridas, las mesas vacías y el ambiente, que solía estar lleno de vida y movimiento, estaba sombrío y silencioso. Curioso por la situación, entró al restaurante, donde, para su sorpresa, vio a Carlos, el dueño del establecimiento, trabajando como camarero. Era evidente que el restaurante enfrentaba dificultades financieras, al punto de no tener más empleados para atender a los pocos clientes que aún frecuentaban el lugar. Carlos, con un semblante cansado y vistiendo un delantal manchado, se acercó para tomar el pedido, sin reconocer al hombre al que había expulsado años atrás. El exhabitante de la calle, manteniendo su identidad oculta, decidió hacer un pedido. Escogió un plato que había sido la firma del restaurante, un filete mignon en salsa de vino tinto, acompañado de papas asadas y un ramillete de vegetales frescos. La descripción del plato aún prometía una experiencia gastronómica exquisita, con la carne tierna y jugosa, la salsa rica y sabrosa, y los acompañamientos perfectamente preparados para complementar el sabor. Mientras esperaba la comida, observó a Carlos moviéndose por el salón, sirviendo a los pocos clientes con una sonrisa forzada, intentando mantener la dignidad en medio de la situación decadente. La escena despertó una mezcla de emociones en el exhabitante de la calle. Por un lado, sentía cierta satisfacción al ver al hombre que lo había tratado con tanta crueldad ahora en una posición humilde. Por otro lado, no pudo dejar de sentir un toque de compasión, dándose cuenta de que, al igual que él, Carlos también enfrentaba tiempos difíciles. Cuando llegó el plato, notó que, aunque la presentación aún intentaba mantener cierto estándar, ya no tenía el mismo brillo de antes. La carne estaba un poco más dura de lo esperado, la salsa no tenía el mismo equilibrio de sabores y los vegetales parecían un poco marchitos. Era un reflejo claro de la situación del restaurante, una sombra de lo que alguna vez fue un símbolo de excelencia culinaria. Carlos, al notar al cliente bien vestido y con un hermoso reloj, vio en él una oportunidad de reconquistar la clientela refinada que antes frecuentaba su restaurante. Con una sonrisa forzada, pero esperanzada, se acercó a la mesa del exhabitante de la calle, ofreciendo un servicio especializado. ¿Puedo sugerir uno de nuestros postres exclusivos para acompañar su comida? ¿O tal vez un vino especial para complementar el plato?, preguntó Carlos, tratando de ocultar la desesperación en su voz. El exhabitante de la calle percibió el esfuerzo de Carlos por complacerlo y sintió un toque de compasión por el hombre que lo había tratado con tanto desprecio en el pasado. Aceptó probar el postre recomendado, una tarta de manzana con salsa de caramelo, esperando que esto le diera al dueño del restaurante un rayo de esperanza. Tras saborear el postre, que aún retenía un vestigio de la calidad de antaño, el exhabitante de la calle llamó a Carlos para una conversación más íntima. Comenzó a hacer preguntas cuidadosas sobre la situación del restaurante, tratando de entender la razón detrás de la decadencia del establecimiento. Carlos, visiblemente incómodo, intentó explicarse sin parecer humillado. Habló sobre los desafíos económicos, la pérdida de clientes fieles y los problemas personales que afectaron su capacidad para gestionar el negocio con la misma eficiencia de antes.
Su voz llevaba un tono de resignación, y era evidente que el orgullo que una vez lo caracterizaba había sido reemplazado por una sensación de derrota. Después de la conversación, el exhabitante de la calle sintió que había llegado el momento de revelar su verdadera identidad. Miró a Carlos con una intensidad y preguntó si el dueño del restaurante recordaba alguna ocasión en que había humillado a alguien dentro de su establecimiento. La pregunta dejó a Carlos visiblemente sorprendido, haciéndolo fruncir el ceño en un esfuerzo por recordar algún incidente específico que se ajustara a la descripción. Inicialmente, Carlos no pudo recordar ningún evento en particular. Los años se habían acumulado, trayendo consigo una serie de desafíos y momentos difíciles que hacían difícil distinguir un incidente específico en su memoria. Al darse cuenta de la confusión en el rostro de Carlos, el exhabitante de la calle decidió aclarar la situación. Comenzó a describir, con detalles vívidos, el día en que entró en restaurante, con la apariencia desgastada por las dificultades de la vida en las calles, pidiendo un poco de comida. Recordó cómo Carlos, bajo la presión de un día particularmente estresante, había reaccionado de manera impulsiva y lo había expulsado a gritos, ordenándole que nunca más volviera al lugar. A medida que el relato se desarrollaba, los recuerdos de ese día específico comenzaron a resurgir en la mente de Carlos. Recordó el incidente, la tensión que sentía en ese momento y la manera abrupta con la que había tratado al hombre que ahora estaba frente a él. La memoria clara de lo que había hecho, y la comprensión de quién era el hombre que ahora compartía su historia, lo golpearon con una intensidad abrumadora. Carlos se quedó sin palabras, enfrentado a la dura realidad de sus acciones pasadas y las consecuencias que habían traído. Al darse cuenta de la confusión de Carlos, el exhabitante de la calle reveló quién era, recordando el día en que fue expulsado del restaurante cuando más necesitaba ayuda. La revelación fue un shock para Carlos, que quedó atónito al reconocer al hombre frente a él. No hubo escándalo, solo un pesado silencio entre los dos, mientras Carlos digería la magnitud de lo que acababa de descubrir. En ese momento, el exhabitante de la calle se dio cuenta de que su intención inicial de venganza ya no tenía sentido de la forma en que había planeado. Vio que Carlos, ante sus propias luchas y humillaciones, ya había aprendido la lección que la vida impone, que la arrogancia y la falta de compasión pueden llevar a la propia ruina. El exhabitante de la calle miró a Carlos con una intensidad que transmitía la seriedad de sus palabras. «Carlos, seamos francos», comenzó, su voz cargada de una sinceridad inquebrantable. «El estado actual de tu restaurante, esta decadencia, no es una coincidencia. Es un reflejo directo de cómo tratabas a las personas en el pasado». Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se hundieran. «¿Recuerdas cómo me trataste ese día? ¿Cómo trataste a otros que, como yo, solo necesitaban un poco de compasión?» Su voz era firme, cada palabra puntualizada con el recuerdo de las humillaciones que había soportado. «La grosería y la falta de humildad tienen un precio», continuó, mirando alrededor del restaurante vacío, cada rincón resonando con las consecuencias de las acciones pasadas de Carlos. «Y parece que estás pagando por ello ahora». Los recuerdos de su pasado, de las innumerables veces que fue despreciado y humillado, no solo por Carlos, sino por tantos otros, resurgieron con una claridad dolorosa. Recordó las miradas de desprecio, de las palabras cortantes, de la sensación de valer menos que nada. Pero ahora, frente a Carlos, ya no sentía el dolor de esos recuerdos, en cambio, sentía una firme determinación de hacer que Carlos comprendiera el impacto de sus acciones. Carlos, visiblemente incómodo, apartó la mirada, sintiendo el peso de las palabras. Carlos, al escuchar las palabras del exhabitante de la calle, sintió una mezcla de arrepentimiento y defensiva. «Yo, sé que me equivoqué», comenzó, titubeante. En ese tiempo, estaba bajo mucha presión, tratando de mantener el restaurante en funcionamiento. «No es excusa, lo sé, pero no era la misma persona que soy hoy». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Lamento la forma en que te traté a ti y a otros. Si pudiera volver atrás en el tiempo, haría las cosas de manera diferente. Pero todo lo que puedo hacer ahora es tratar de mejorar y aprender de mis errores». Había una sinceridad en su voz,
un reconocimiento implícito de que estaba equivocado y una disculpa velada. Tienes razón, continuó Carlos, mirando al exhabitante de la calle con una nueva perspectiva. Tal vez si hubiera actuado de manera diferente, las cosas estarían mejor ahora. Pero todo lo que puedo hacer es seguir adelante e intentar ser una mejor persona. El exhabitante de la calle, observando la reacción de Carlos, se dio cuenta de que la arrogancia que una vez definió al hombre frente a él había desaparecido. Ya no había necesidad de humillarlo frente a los demás, de la misma manera que él había sido humillado. Reconoció que tal acto sería solo para alimentar su propio ego y no traería ningún beneficio real para ninguno de los dos. Con una nueva perspectiva, se dirigió a Carlos con un tono más suave, pero aún firme. Espero que puedas recuperarte, Carlos. Que puedas aprender de los errores del pasado y reconstruir no solo tu restaurante, sino también tu forma de tratar a las personas. Todos merecemos una segunda oportunidad, y creo que tú también la mereces. Sus palabras llevaban un peso de sinceridad y una esperanza de que Carlos pudiera redimirse y encontrar un mejor camino. El exhabitante de la calle ya no buscaba venganza, sino un cierre para ambos, permitiendo que avanzaran con las lecciones aprendidas. Carlos asintió de manera positiva, un gesto que transmitía su aceptación de las palabras del exhabitante de la calle. Con los ojos humedecidos por la emoción, encontró el coraje para pedir disculpas, su voz temblorosa, pero sincera. Lo siento mucho, dijo, mirando directamente a los ojos del hombre frente a él. Estaba equivocado en ese momento, y estoy pagando por ello ahora. Tu lección de hoy me ha engrandecido aún más. Me mostró el verdadero valor de la humildad y el respeto. Carlos continuó reflexionando sobre cómo la vida tiene una manera de sacar a la luz las consecuencias de nuestras acciones pasadas. Reconoció que su caída era el resultado de su arrogancia y falta de compasión, pero la interacción con el exhabitante de la calle sirvió como un catalizador para su renacimiento. Generosidad al perdonarme y ofrecerme una segunda oportunidad, eso me ha tocado profundamente. Llevaré esta lección conmigo y haré todo lo posible para cambiar. El exhabitante de la calle, al escuchar las palabras de arrepentimiento y gratitud de Carlos, sintió una sensación de alivio y satisfacción. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero podía influir en el futuro, y ver a Carlos reconocer sus errores y comprometerse a cambiar era todo lo que podía esperar. Ambos hombres, cada uno a su manera, habían encontrado un camino hacia la redención y la esperanza de un nuevo comienzo. Tras la conversación transformadora con Carlos, el exhabitante de la calle continuó su viaje, ahora no solo como un hombre que había superado sus propias adversidades, sino también como alguien comprometido a ayudar a otros a hacer lo mismo. Con su nueva fortuna, estableció una fundación dedicada a apoyar a aquellos que se encontraban en situaciones similares a la suya en el pasado. Invirtió en programas de rehabilitación, educación y empleo, brindando a muchos la oportunidad de comenzar de nuevo y construir una vida mejor. Carlos, por su parte, tomó en serio las palabras del exhabitante de la calle. Comenzó a tratar a sus clientes y empleados con mayor respeto y amabilidad, reconociendo el valor de cada individuo, independientemente de su apariencia o situación financiera. Aunque el camino hacia la recuperación del restaurante era largo y lleno de desafíos, se comprometió a reconstruirlo basado en valores de compasión e integridad. Con el tiempo, el restaurante de Carlos comenzó a mostrar señales de recuperación. Los clientes antiguos regresaron, atraídos por el cambio de atmósfera y el compromiso renovado con la calidad. Nuevos clientes también comenzaron a frecuentar el establecimiento, escuchando hablar de la transformación de Carlos y queriendo apoyar su esfuerzo.